eras tú. No has oído que el Dios eterno es Jehová, creador del universo. No desfallece, se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance, pues se esperará Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ellos correrán y no se cansarán. Él da esfuerzo al que está cansado y le aumenta fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los hombres flaquean y caen por el camino. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como
Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Gracias a Él. Aquí estamos, hermanos, una vez más para meditar en su palabra y poder ser bendecidos a través de ella. Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos. Espero estén teniendo una hermosa mañana de jueves. Y bueno, pues en esta hora nos ocupa uno de los símiles quizás más preciosos, una de las figuras más preciosas y amadas por el pueblo de Dios. Creo que todos hemos usado esta escritura en alguna manera en nuestras vidas, los momentos en que nuestras fuerzas desfallecen, los momentos en que pensamos que ya no podemos más, en los momentos en los que nos preguntamos ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasa con su causa? ¿Qué pasa con la acción de Dios en mi vida? Esos son momentos en los que esta figura del águila nos ayuda a nosotros a retomar confianza y fuerzas en el Señor. Como las águilas, he titulado a esta porción, a esta meditación, y quiero leerles el pasaje en donde encontramos este versículo. Isaías 40, del 27 al 31. Dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y a mi Dios se le pasa mi derecho. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Su inteligencia es inescrutable. Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Los jóvenes se fatigan y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevo vigor. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el nombre de Dios. Este pasaje es bien interesante, sobre todo cuando tomamos el contexto en el cual aparece este versículo que acostumbramos a citar por separado, el 41, o el 31, perdón, donde dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la versión del 60, esta es la revisada, por eso dice tendrán nuevo vigor. Levantarán el vuelo como las águilas, dice levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero el contexto de este pasaje, de este texto, nos ayuda a darle más vigor, más fuerza todavía al significado de esta figura, de que los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas. Este es el símil al cual me refiero, como las águilas. Bueno, tendríamos que ir al capítulo 40, donde el Señor trae por medio de su siervo una palabra a su pueblo que se encuentra en cautiverio en Babilonia. Ya probablemente al fin del cautiverio, pero cosas que quizás ellos desconocían. Y recuerden que fueron casi 40 años, 70 años de cautiverio en Babilonia. Y allí le llega la palabra del Señor que dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dice la versión no revisada: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo de servicio duro, de esclavitud, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados.
Dios está trayendo una palabra de esperanza a su pueblo en cautiverio y está anunciando a través de su siervo el fin pronto de este cautiverio. Es decir, que ya había llegado el tiempo de la liberación de ellos. Pero se encuentran en cautiverio, se encuentran desanimados, derrotados, avergonzados en cierta manera, porque la Escritura nos habla de cómo ellos la pasaban allí. Y eso que en la Biblia no se dan muchos detalles. Pero estas personas estaban lejos de su tierra, lejos de su templo en Jerusalén. Y llegó un momento en que colgaron sus arpas, como dice la Escritura, y ya no querían cantar las alabanzas al Señor. Porque ellos decían, ¿cómo vamos a cantar alabanzas al Señor en tierra extraña? Estaban definitivamente derrotados. Pero hay una cosa, Dios había hecho una promesa a Israel desde Génesis 12:3, Génesis 28, 13 y 15, la promesa de Dios de que Israel sería bendito y sería de bendición a otras naciones. Muchos quizás, humanamente, razonando, estarían preguntándose, ¿y qué pasó? ¿Qué de la promesa de Dios de que seríamos bendición si estamos en cautiverio? Por eso es que en cierta manera, y digo en cierta manera porque nunca el hombre podrá alcanzar la mente del Altísimo. Todas sus obras son justas, aunque nosotros tengamos dudas. Pero Israel estaba aquí emitiendo o poniendo una queja delante del Señor. Señor, si tú nos prometiste que seríamos bendición a todas las naciones, ¿qué hacemos aquí en Babilonia cautivos, derrotados, avergonzados? Bueno, eso es lo que Dios les reclama a ellos ahora aquí en el versículo 27 y le dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Es el mismo pueblo, solo es una figura de retórica. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y a mi Dios se le pasa mi derecho. Wow. Israel está quejándose y Dios los está confrontando ahora y llamándole. Cuando ellos dicen o dijeron, el Señor les reclama, ¿verdad? Que están diciendo, mi camino está escondido de Jehová. No están cuestionando para nada la omnisciencia de Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Lo que está cuestionando Israel aquí es la buena voluntad de Dios hacia ellos. Has prometido que seríamos bendición y estamos en cautiverio. Cuando dice, bendeciría el Señor a su pueblo, igualmente, ¿verdad? Si has prometido bendición, ¿por qué estamos en cautiverio? Cuando dice, el Señor le dice que Israel está diciendo, preguntándose, a Dios se le ha pasado mi derecho. Bueno, es la misma idea. En cierto modo, tienen un derecho, pero un derecho no en base a su justicia, un derecho otorgado por el mismo Dios, cuando les dijo, ustedes serán bendición y serán de bendición a otras naciones. Israel está en cierta manera poniendo una queja justa delante de Dios, porque Dios les había prometido tal bendición. Pero
lo que a Israel se le olvidaba es que estaban en cautiverio como resultado de su desobediencia a la ley de Dios. Y para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Realmente no estamos en la misma dimensión. Y 70 años en cautiverio es bastante tiempo. Pero fue justo. Fue justo. Porque Dios no comete injusticias. Ahora Israel se cuestiona y cuestiona a Dios. ¿Qué pasa con tus promesas? ¿Qué pasa con lo que prometiste a Abraham de que seríamos bendición y de bendición a todos? Bueno, hermano, la respuesta del Señor no se hace esperar. En el versículo 28 dice, ¿no has sabido, Israel? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su inteligencia es inescrutable. Israel, no me conoces todavía. No has tenido suficiente tiempo para saber quién soy. Que soy el Dios eterno, el que ha creado todas las cosas. El que no se cansa ni desfallece. Y cuya inteligencia es inescrutable. No es posible conocer la inteligencia del Señor, su sabiduría y la manera en que Él obra en nuestras vidas. Israel tenía que recordar estas verdades y hacer un análisis de las razones quizás por las cuales ellos estaban en cautiverio. No le dieron descanso a la tierra, no guardaron el reposo del Señor. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Y Dios ahora dice lo que Él hace, recordándole a Israel. Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Versículo 29. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Esta frase alude, hermanos, a la forma en que Dios suple las necesidades de su pueblo. Nunca lo abandona, aunque puedan tener esa sensación. Estamos abandonados en Babilonia. Hemos sido tirados aquí, Dios se ha olvidado de nosotros. El Señor dice que Él no se cansa, Él no se fatiga, Él siempre está trabajando en nuestro favor y puede dar vigor al cansado, al que ya está diciendo ya no puedo más, ya se han acabado todas mis expectativas, mis esperanzas, ya no hay nada más que hacer. Todavía Dios da fuerzas. Todavía Dios sostiene a los débiles. Todavía Dios levanta a los que en Él confían. Él obra de una manera poderosa en nuestras vidas. El que no tiene ningunas. ¿Cómo es posible? Se necesita más de un factor, ¿verdad? Para multiplicar. Según las matemáticas, yo no soy para nada bueno en las matemáticas, pero sé que un solo factor sería imposible multiplicarse. Sin embargo, Él dice, yo doy nuevas fuerzas al que no tiene ningunas, al que ya está extenuado. Todavía yo puedo darle nuevas fuerzas. La fuerza, amados hermanos, es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Cuando el profeta Jeremías hablaba acerca del conocimiento de Dios, que es la verdadera sabiduría, dijo, así dijo Jehová,
No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, no hagan alarde alguno de sus fuerzas, de su sabiduría, de su valor, de su inteligencia. Nada de eso cuenta verdaderamente, en última instancia, porque el único que da las fuerzas y que da la sabiduría, que da el vigor, que da el valor, ese es el Señor, la fuente de todo esto. Por eso dice en el 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si alguno ha de sentirse orgulloso, siéntase orgulloso en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra, porque estas cosas me complacen, dice el Señor. Entonces, hermanos, en última instancia, no depende de cómo me siento, no depende de lo que soy, no depende de lo que tengo, no depende de mis recursos, no depende de mi valor, ni de mi esfuerzo. Sí sabemos que esas cosas cuentan, pero es que llega el momento en que todo eso parece agotarse, desaparecer, porque llegamos a tocar fondo en la vida. Y entonces es donde tenemos que recordar que es Dios quien da las fuerzas, que es Dios quien nos sostiene, que es Dios quien nos levanta de la condición en la que nos encontramos. Entonces dice, y usa una figura hermosa. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los valientes flaquean y caen. O sea, aún de entre ustedes, los que más fuerzas tienen y los que más pregonan su sabiduría y su fuerza y su poder, terminan cansados, terminan fatigados, terminan tirando la toalla, abandonando, porque han quitado su confianza en el Señor y la han puesto en sí mismos. Pero usando la figura, el Señor está diciendo que aún aquellos que tienen mucha fuerza, como los jóvenes, también se cansan y se fatigan. Pero no así los que esperan en Jehová. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevo vigor. Ahora, ¿qué será esperar en el Señor? Aquí la espera, amados hermanos, implica una expectativa confiada y una esperanza activa en el Señor. Nunca será una resignación pasiva. Bueno, pues qué remedio, ¿verdad? Vamos a esperar, a ver. Pero esperamos pasivamente. Esperamos como, pues ya todo está fuera de nuestro control, ¿qué más vamos a hacer? No, hermanos, la espera en el Señor no es el último recurso, ni tampoco es una espera en esa manera de estar en una resignación pasiva, porque ya, ¿qué vamos a hacer? Pues nos resignamos. No, la espera en el Señor es una espera confiada. Estamos esperando confiadamente en el Señor. Estamos creyéndole a Dios de que a pesar de la situación actual, que es pésima, que es destructiva, que no ofrece ningún panorama, ningún futuro, yo sigo esperando y confiando en que Dios actuará, en que Dios cumplirá sus promesas, que es lo que este pueblo estaba olvidando, porque definitivamente Dios cumplió sus promesas. Dios liberó a Israel del cautiverio y Dios ha hecho prosperar a su pueblo. Y de múltiples maneras Israel ha sido ese centro de atención de todas las naciones, donde todas las naciones se tienen que admirar de cómo Dios les bendice, como una nación que cabe 20 veces en cualquiera de nuestros países puede
alcanzar los logros que ha alcanzado. Acá a nosotros no se nos disforman muchas cosas, pero usted se pone a estudiar y empieza a notar cómo es que muchas de las tecnologías que nosotros disfrutamos hoy proceden de Israel. Cómo Dios ha levantado a esa nación en unos pocos años. El Señor cumplió su promesa, pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si Israel desobedece a Dios, Israel también es castigado. Entonces, hermanos, dice el Señor, que Él da el vigor al cansado, el que no tiene ninguna fuerza. Y los que esperan en Jehová, entonces levantarán el vuelo como las águilas, los que esperan así, con fe, confiando en el Señor, trabajando para Él, siguiendo activos en la obra, haciendo la voluntad de Dios. Dice el Señor en una de las parábolas, bienaventurado aquel que cuando el Señor viniere, le halle haciendo así. Haciendo así, se refería allí a ser celosos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, trabajando para Él. Levantarán alas como las águilas. Esta es la figura que da título a nuestro devocional, como águilas. ¿Qué características tiene este animal? Que aquí es un símbolo del Señor, o de la fuerza del Señor, que viene cuando todo parece perdido. Esta misma figura la usó el Señor en Éxodo 19:4, cuando sacó a su pueblo de Egipto. Lo hizo sobre las alas de las águilas. O sea, muy por encima de sus expectativas. Dios los sacó de Egipto con gran poder, con la manifestación de su gloria. La columna de nube, las 10 plagas primero, ¿verdad? Las columnas de nube y fuego, la apertura del mar rojo para donde Israel caminó en seco. Un despliegue del poder majestuoso del Señor por encima de las alas de las águilas. Bueno, aquí el Señor está diciendo, amados hermanos, que los que esperan en Él van a tener esas nuevas fuerzas renovadoras, aun cuando todo parezca imposible. Esta ave es majestuosa. Por algo se le llama la reina de las aves. Las águilas, hermanos, cuando ya están llegando al fin, supuestamente, de su vida, cuando han perdido sus fuerzas, sus energías, su vigor, cuando sus ojos se han oscurecido. Recuerden que el águila tiene una visión como ningún otro animal, que probablemente sea la que tiene la mejor visión de toda la creación. Un águila puede ver desde arriba su presa. Bueno, cuando el águila siente en sí misma que ya está perdiendo todas estas capacidades, dice que se va a un lugar en la montaña, a una cueva por allá bien alto, y allí se mete y empieza un proceso de renovación de sí misma, donde todo su cuerpo prácticamente cambia y viene un nuevo plumaje, un nuevo pico que ella misma quita el viejo y se renueva en todos los sentidos. Prácticamente cuando termina este proceso de renovación y sale el águila a volar, es como una nueva águila que ha surgido. Y la figura entonces que usa el Señor aquí, ¿qué nos está diciendo? Ustedes cuando piensen que ya se está acabando todo, de que se ha terminado todo, de que no hay nada más que hacer, que estamos ya cautivos, usando la figura literal aquí, y no hay quien nos rescate, todavía yo puedo renovarlos. Bendito sea su nombre. Él nos da una renovación tal que probablemente
nos asombremos cuando veamos la nueva persona en materia de fe, de espiritualidad, que ha surgido después de la prueba. Dios espera que estos problemas que nosotros podamos tener, que estas circunstancias adversas, hagan en nosotros este efecto de renovación, de nuevas fuerzas, de nueva confianza en el Señor, de nuevo ministerio, de nuevo trabajo en la obra de Dios, con más tesón que nunca, con más fuerzas que nunca, con más entusiasmo que nunca. Claro, usted dirá, yo no puedo, exactamente. Usted y yo solo no podemos. Pero la acción poderosa de Dios en nuestras vidas hace la diferencia. Y nos levantaremos como las águilas. Y correremos y no nos cansaremos. Porque Dios estará con nosotros. Hay una cosa que debemos evitar. Y es que la duda venga a nuestras vidas. Por las circunstancias en las que quizás hayamos estado y no creamos que Dios puede. Tenemos que creer en el Señor y creer en lo que Él hace en nosotros. Termino contándole una anécdota, por supuesto algo ficticio, pero que nos da una gran lección. Se cuenta de que una familia de perdices, una de estas perdices que son una especie de gallinas pequeñas, por accidente estuvo incubando un huevo de águila. Entre los huevos que ella tenía de su cría, de su familia, las perdices, había un huevo de águila. Y ella los incubó, los cuidó a todos, hasta que llegó el tiempo en que cada quien abrió su cascarón y salió. Y salió el águila. Pero el águila consideró a aquellas personas, a aquellas aves, su familia. Ella nació allí, entre las perdices. Y comenzó a seguir a la mamá gallina con sus polluelos y haciendo lo mismo que hacían los polluelos de las perdices. Abriendo, escarbando, comiendo gusanitos y nada más, caminando, siguiendo a la madre. El pichón de águila creció y a pesar de que quizás haya notado la diferencia con sus hermanos y sus padres, siguió comportándose como una perdiz. Y siguió abriendo huequitos y comiendo gusanitos. Pero dice que un día, en uno de esos paseos rutinarios, este pichón de águila miró al cielo porque de pronto una gran sombra se puso sobre ellos. Y entonces miró y vio esta majestuosa ave, un águila en todo su esplendor, con sus alas extendidas, con su gran pico y su gran visión, sus patas poderosas. Y dice que el pichón de águilas suspiró, dijo, ¡ay, qué ave tan hermosa! ¡Qué ave tan majestuosa! ¿Quién pudiera ser como ella? Y siguió detrás de sus hermanos, entre comillas, comportándose como una perdiz. Hermanos, esto puede suceder. A veces tenemos, o a veces no, siempre tenemos un potencial en nosotros poderoso. Dios nos ha dotado con fuerzas, con vigor, con dones, con talentos. Pero como aquel pichón de águila, pensamos que no tenemos nada, de que no somos.
semejantes al Altísimo. Hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Y Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero tenemos que creer. Aquel pichón de águila no pudo usar el potencial que tenía porque él era un águila, pero se estaba portando como una gallina. A veces somos águilas, nosotros también, pero nos portamos como gallinas. Dios nos desafía para que usemos nuestro potencial, para que salgamos de la situación de tristeza, de frustración y confiemos en Él. Y nos dispongamos para hacer grandes cosas para Dios. Como dijo este misionero, William Taylor creo que fue. Emprendamos grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas con nosotros. William Carey. Tenemos que creerle a Dios, hermanos. Y no importa la situación que estemos pasando, por muy difícil que sea, el Señor la puede cambiar. Y Él siempre cumple sus promesas. Como lo hizo con Israel, lo hará con nosotros en cada una de nuestras situaciones. El Señor les bendiga y que tengan un precioso día en esta hora. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Señor. Gracias porque has prometido que en medio de las circunstancias más difíciles nosotros podemos confiar en ti y saber, Señor, que tú nos das un nuevo día, nos das nuevas fuerzas, nos das nuevo vigor, Señor, entusiasmo, alegría y fe para seguir adelante en el cumplimiento de tu voluntad. En esta mañana yo te pido que tú atiendas a la necesidad particular de cada uno de mis hermanos, los que están así, Señor, quizás necesitando recobrar fuerzas en ti, poner su confianza en ti y no en las circunstancias. Que en esta mañana reciban una visitación poderosa de tu Espíritu y tú levantes el ánimo del caído, Señor. Y tú también, Padre, extiendes tu mano sobre aquellos que quizás se sienten así porque están enfermos, están siendo atribulados, Padre, por una enfermedad, o están enlutados por la pérdida de un ser amado, o están sin empleo, Señor, sin sustento. Yo te ruego, Padre Santo, que tú, que eres el único que lo puedas hacer, traigas sobre ellos nuevas fuerzas y les des esperanza, Señor. Porque tú eres fiel, tú eres verdadero, y no dejas a aquellos que confían en ti en la vergüenza. Obra poderosamente, sana a los enfermos, te suplico, Señor, por estos hermanos nuestros que están pasando dificultades grandes con su salud, Señor. Pedimos, Padre, que seas con nuestro hermano, o hijo de nuestra hermana Esmeralda, Billy, y que tú completes en él la obra de sanidad, Padre Santo, en su hígado, en su vejiga. Haz que las atenciones del médico sean a tiempo, Señor, para que este muchacho pueda ver la gloria tuya en su vida. Rogamos, Señor, que él pueda volver sus ojos a ti y confiar en ti a pesar de lo que ha estado pasando. Rogamos por Ana Alfaro, la mamá de nuestra hermana Carla Farías. Señor, gracias porque aunque todavía no ha sido sanada, tú has puesto tu mano para que ella esté esperando sin dolores, sin sufrimiento, el tiempo en que los médicos decidan qué van a hacer con ella. Bendícele, Señor. Te pedimos así también, Padre, por este señor Paco Contreras, que está ingresado en Monterrey, no ha tenido nuevas noticias, pero estaba grave de COVID. Padre, lo ponemos en tus manos una vez más y te suplicamos que intervengas en su vida, Señor. Y si así es tu voluntad, tú le levantes y le sanes, Padre. Pero sobre todas las cosas, rogamos por la salvación de Paco. Si es que todavía no te conoce, revela, Señor, a tu Hijo en su corazón, que él pueda creer en ti. Así pedimos, Padre Santo, por
todas las demás personas que sufren una enfermedad. Rogamos por Lili Rodríguez, la esposa de nuestro querido doctor Rodríguez, que está en tu presencia. Devuélvele la visión, Señor, que esta anciana pueda tener al menos eso, Señor, en su vida, en su paso por esta tierra. Señor, por favor, te suplicamos que te compadezcas y pongas tu mano y le sanes de su visión, Señor. Así, Señor, pedimos por las familias atribuladas, por cada una de ellas, que la paz tuya sea con ellos, les levante, sea con las iglesias nuestras, especialmente por Plainview, Señor, por la iglesia de San Benito, que tú te glorifiques en las necesidades particulares de estas iglesias. Y rogamos por la familia, Señor, de esta persona que ahora olvidé el nombre, pero que falleció en la iglesia de Houston, hermano Contreras. Te ruego que tú seas con su familia, con la iglesia, Señor, acompáñales en este momento difícil, consuela sus corazones, especialmente de este joven que participó en Amor y Acción y que estaba allí en ese mismo momento celebrando este acontecimiento, y allí mismo, Señor, ocurrió el deceso del hermano. Solo tú sabes, tú eres sabio, tú eres el Dios cuya mente no podemos alcanzar. Solamente pedimos que tú consueles y fortalezcas los corazones. Gracias, Padre Santo. Bendice nuestra iglesia, el ministerio que allí funciona, Señor. Mira la actividad de los jóvenes y niños. Ahora en agosto, te ruego que le des a nuestra hermana María y a las hermanas que le van a ayudar todo lo que ellas necesitan para que esta actividad sea para gloria y alabanza de tu nombre. Guárdanos a todos, Señor, muy cerca de ti en este día, y permite que podamos glorificarte en todo lo que hagamos. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.